a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y para mí es un gusto hoy, precisamente, iniciar nuestra temporada de 15 años de existencia de Una Mirada. Vamos a seguir llegando hasta sus hogares con temas de interés para que podamos seguir construyendo esa Costa Rica que queremos y que nos merecemos. Y Una Mirada ha sido ese espacio que ha creado la Universidad Nacional con CINAR S.A. para discutir esos temas que nos interesan como país. Acompáñenos durante estos 12 meses con esta programación especial que tenemos con usted para celebrar juntos los 15 años de Una Mirada. Hoy vamos a hablar precisamente sobre el tema de los medios. Vamos a hablar sobre medios y construcción de opinión pública, porque la opinión que más importa en este país y en cualquiera es la opinión de la gente. Y para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad José Carlos Chichilla Coto, sociólogo, ha sido colaborador de Una Mirada. José Carlos, usted ha sido parte de la historia de este programa, 15 años con nosotros. Muchas gracias por estar una vez más aquí. Primero que nada, felicitarles por el trabajo realizado durante estos 15 años. Una ardua labor que la gente la ha valorado muy positivamente. Siempre el contar con información, con datos y con interpretaciones enriquecen mucho la posibilidad de la gente de entender parte de las problemáticas. Sí, es que esa es precisamente la misión de los medios de comunicación, ¿verdad? Dar esa información que la gente necesita para tomar decisiones informadas y también para mejorar su calidad de vida. Definitivamente mucho que hacer en ese sentido. A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido una labor fundamental. Y es una proyección de la Universidad Nacional y de las universidades públicas. Hace 15 años, cuando comienzan ustedes este programa con Eduardo Mora, con Roberta Hernández y José Joaquín Salazar. Exactamente. Y luego con la incorporación tuya, que siempre estuviste asesorando el proceso, sí. El programa ha venido asentándose y es un programa que la gente lo busca tanto en el Canal 13 como en la televisión universitaria y en los distintos lugares que se ha proyectado. Creo que esto es hacer universidad y posibilitarle a la gente una opción de información procesada, desarrollada, con cientificidad y con sano criterio constructivo. Sí, precisamente es contribuir en el tema de la comunicación, que es fundamental para el ser humano. El ser humano no puede no comunicarse, es una de las máximas de la comunicación. Necesitamos estar en comunicación constante, es parte de nuestra naturaleza y es fundamental en la construcción de las relaciones humanas. Por supuesto, y vivimos en una sociedad muy mediática, muy mediatizada, y donde desdichadamente hay flujos de información, a veces perversos, a veces mal enfocados, que tienden a predominar y que es un tiempo en el cual la gente requiere de visiones alternativas. Los seres humanos vamos construyendo a partir de nuestro contacto con otras personas y de la información que nos llega, ya sea conocimiento, ideas, un saber a partir del cual interpretamos la realidad. Y el problema es cuando ese saber lo alimentamos con información intencionada, con información interesada y no con una información libre, libre de compromisos, más que el compromiso de informar con la verdad o de dar opiniones fundamentadas en trabajos científicos o en el pensamiento que la humanidad ha desarrollado a través del tiempo. Creo que esta es la oportunidad que tiene la gente de programas como estos y otros que existen, que son contados, pero que existen, y en el cual, evidentemente, el liderazgo de Una Mirada es contundente. Desde los inicios de la historia, los seres humanos pues, han sentido esa necesidad de comunicarse y los medios de comunicación surgieron como una forma de hacerlo. Desde las experiencias más rudimentarias, ¿verdad? Como las señales de humo hace miles de años, hasta el día de hoy en que tenemos, como usted dice, medios muy complejos, muy variados, casi que a la mano de la gente, las diferentes formas de comunicarse. Entonces, es tal vez hoy cuando más que nunca, porque siempre han sido importantes a lo largo de la historia, los medios de comunicación tienen una relevancia trascendental. Claro, recordemos que vivimos en un mundo globalizado y que lo que se transmite a través de los medios es la cultura. En principio, los medios transmitían la cultura local con algunos elementos de la cultura mundial.
Hoy en día, en la cotidianidad, estamos invadidos de medios globalizados que de alguna manera se mimetizan con el mundo local y nos cuesta a veces discriminar entre lo global y lo local. Estas tensiones que vivimos no solo a nivel de la comunicación, sino de las experiencias de vida, digamos, requieren, digámoslo de esta manera, de que la producción local sea una producción con sentido, que la producción local reconozca la globalidad, pero que no olvide la particularidad de cada cultura, que obviamente nuestra cultura ahora está enriquecida con el mundo globalizado para todo lo que sea positivo y para todo lo que sea negativo. Somos parte de una gran aldea, pero en esta aldea tenemos que seguir siendo lo que hemos sido, en lo mejor que hemos sido. Y es aquí donde el quehacer de las universidades y de los medios de comunicación debe tener una inteligencia superior, en el sentido de no dejarse avasallar, de no dejar de decir lo que hay que decir y de seguir reconociendo en información de que somos una cultura que tiene nuestra propia experiencia de vida. Bien importante detenernos en ese punto. El medio de comunicación no es solo importante per se, ¿verdad? Es importante para el país, para la democracia, pero también es importante para la gente, que no solo se informa a través de los medios, sino que también siente que tiene esa oportunidad de comunicarse también con sus similares, ¿verdad? Con sus coterráneos a través de los diferentes medios disponibles. O sea, hay una doble vía ahí. Claro, totalmente. Y veas si esto que acabas de decir es acertado, que todavía en este mundo globalizado siguen existiendo una gran cantidad de medios muy localizados. En la zona de Los Santos, qué sé yo, en San Carlos, en Guanacaste. Hay medios localizados y que son medios que tienen capacidad para seguir existiendo. ¿Por qué? Porque tenemos identidades, tenemos referencias, tenemos problemáticas inmediatas. Ciertamente las problemáticas inmediatas están enmarcadas dentro de este mundo globalizado donde efectivamente, qué sé yo, la guerra que vivimos en este momento no la vivimos directamente, pero nos impacta directamente. El coronavirus, por ejemplo, y todas las implicaciones de la pandemia nos impacta directamente. Como también nos impactan los cambios que puedan haber en el gobierno norteamericano o en el gobierno chino, etcétera, etcétera. El mundo es diferente a antes y todo lo que ocurre afuera tiene un peso adentro, pero lo que tiene un sentido también es lo propio, lo local. El mundo de nuestras realidades, de nuestra institucionalidad, sigue siendo importante para nuestras vidas. Qué importante es eso que menciona. Los medios de comunicación han tenido un protagonismo particular en momentos de gran trascendencia para la humanidad, ¿verdad? Las guerras, las crisis económicas, las hambrunas, y ahora, por ejemplo, que tuvimos esta experiencia con la pandemia, quedó totalmente evidenciado que los medios de comunicación tienen una función social primordial, no solo para compartir las informaciones de la cotidianidad, sino también para que podamos recibir esa información que necesitamos para tomar decisiones acertadas en momentos de crisis o difíciles. Vea qué interesante. Hace 15 años, cuando comienza este programa, las redes sociales no tenían la dimensión que tienen ahora. Sí, es cierto. Ni las personas tenían el poder que tienen de comunicar ahora. Ahora, el problema es lo que comunicamos. Y lo que comunicamos se debe nutrir en buena medida de las experiencias personales, pero en gran medida se da a partir de la información que recibimos. Entonces, el papel de los medios ahora encuentra no una competencia en las redes, a veces creo que encuentra algo que les alimenta y algo que les reproduce. Y en esta realidad, en esta dialéctica, digamos, entre la persona y los medios, el papel de los medios, que son los profesionales en el campo, definitivamente requiere, obviamente, de contar, digamos, con una seriedad absoluta en el tratamiento de la información. La información que fluye es mucho mayor que la que había hace 15 años. Sí. Oh, sí. Y no hemos desarrollado en nuestra cultura una educación que nos permita discriminar la información. Los medios sí. Los medios desde mucho tiempo tienen un gran poder de discriminación de la información y en algunos casos
también de manera perversa, porque Claro nos que informan sí. solo una parte del asunto. Todo lo que les conviene. No en este caso, ¿verdad? Y ese es el gusto que nos da el contar en la Universidad Nacional y en el sistema un programa como Una Mirada. Sí, esa fue precisamente la idea. Cuando Una Mirada surgió, surgió con la idea de generar un espacio de opinión pública que fuera formativo, donde se pudieran compartir opiniones de manera concisa, respetuosa, y que la gente pudiera formarse su propia opinión pública con base en las opiniones de las personas que participaban en el espacio. Al respecto, Olman Segura Bonilla, quien fue el rector fundador de Una Mirada durante su gestión, explicó que consideró necesario que la Universidad Nacional llegara a los hogares costarricenses a través de la pantalla de la televisión para aportar criterios, opiniones, rendir cuentas de la labor universitaria y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, primero que nada quisiera felicitar a Una Mirada por cumplir 15 años de estar al aire con información oportuna, muy científica, tecnológica y adecuada para reflejar el trabajo de nuestra Universidad Nacional a todos los costarricenses. Y justamente ligado con eso fue la razón por la que consideré que era muy importante tener un programa de televisión, aunque fuese de una forma paulatina, penetrando en las salas de las casas, penetrando en la comunidad costarricense, porque hay que dar cuentas, hay que rendir cuentas del trabajo que hace en la universidad, en el campo científico, en el campo tecnológico, en el campo de la política económica y en el campo social en general. Es importante que la universidad también incida en las opiniones de las personas con información clara, transparente y científica. De esa forma es que se crea y se genera opinión, de esa forma también llegamos a las personas divulgando nuestro quehacer diario. Desde luego que ya a esa altura existían otros medios de comunicación como el periódico, pero era muy importante, creía yo y creo todavía, que se siga difundiendo nuestro quehacer en este programa Una Mirada. Así es que les felicito y sigan adelante. Qué importante, porque no es solo informar, ¿verdad? No. También es importante aportar el conocimiento necesario, que en este caso de Una Mirada se transfiere de la universidad hacia la sociedad, para generar esa opinión pública que nos permita tomar las decisiones necesarias para construir el país que queremos y que merecemos. Sí, en una sociedad democrática la libertad es esencial. Pero la libertad en una práctica política concreta que significa participar en la toma de decisiones. De alguna manera, nuestra sociedad de hecho, es una democracia no directa, es indirecta, digamos, en el sentido que al final quienes nos representan toman las decisiones. Sí. Sin embargo, como ciudadanas y ciudadanos, el estar informado nos permite valorar si la acción que se toma es una decisión en función de nuestros intereses o de intereses particulares. Una sociedad informada tiene mayor capacidad para discriminar si el actuar de la clase política es asertiva en función de sus intereses y a partir de ahí actuar políticamente. Muy bien planteado por Rousseau, decía que en la democracia las personas lo que hacen es permitirle a alguien el ejercicio del poder por ellos, de ellos en él o en ella. Y ese proceso es un proceso condicionado a que lo que haga esa persona esté en función del interés y la soberanía del pueblo. Por lo tanto, un pueblo informado es un pueblo que puede ejercer su soberanía permanentemente. Un pueblo desinformado es un pueblo que no tiene capacidad para analizar la realidad y para tomar decisiones consecuentes con sus necesidades e intereses. De ahí la importancia de estos programas. Qué importante en este tema de la generación de la opinión pública, el tema del poder. Claro. Porque sí, pues hay grupos que han luchado por el poder a lo largo de la historia de la humanidad, es como parte innata de nuestra naturaleza, esa lucha por el poder, y muchas veces el factor político-económico incide en ese poder a través de los medios de comunicación. No en vano le llaman el cuarto poder.
El problema es cuando ese poder a través de los medios no es usado de la forma que éticamente debe ser, que es, ¿verdad?, generar libremente una opinión pública e informar a la gente de una manera balanceada, ¿verdad?, equilibrada, dando la información correspondiente y no gestionando la información según la conveniencia de un grupo político determinado. Por supuesto, y es muy interesante porque ya sea en la lectura que tengamos del poder como derivado del Estado o como microfísica del poder, que plantea que en todas las relaciones humanas hay relaciones de poder, en cualquiera de las dos dimensiones, el que las personas tengan información, que puedan construir datos, que puedan analizar, resulta esencial. Evidentemente nuestras sociedades han tendido a ser muy asimétricas. Ha habido grandes concentraciones de medios de comunicación y que ahora inclusive a nivel global se da con mayor fortaleza. Sí. La única resistencia que existe a esto es tener medios alternativos a estos medios globalizados. La única alternativa que tenemos es efectivamente que estos medios alternativos no se sumen, digamos, incuestionadamente al ejercicio del poder desde arriba, sino que le permitan a las gentes el ejercicio soberano, es decir, la reconstrucción del poder desde sus necesidades. Y eso no se puede hacer sin un conocimiento, sin un saber, sin una información y sin datos. Cuando se ocultan datos, cuando no se da la información, usualmente existe detrás de ello un gran interés. El interés del dominio, el interés del ejercicio del poder incuestionado. La información es esencial en democracia. A uno le preocupa muchísimo cuando esta sociedad ha estado desinformada en los últimos meses sobre los casos que hemos tenido de coronavirus, por ejemplo. Cuando la gente tiene muy poca información sobre qué está pasando con los contratos viales, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que requerimos una sociedad y las personas informadas para poder ejercer la democracia. Durante mucho tiempo, la encuesta del CIAP de la Universidad de Costa Rica reflejó que la población costarricense tenía una alta confianza en los medios de comunicación. Siempre se mantenían en un buen nivel, al igual que las universidades públicas de Costa Rica, que desde un par de años atrás encabezan la lista de confianza de la gente. Sin embargo, las encuestas recientes de este 2022, sobre todo tal vez de los últimos 6 meses, evidencian que esa confianza de la gente en los medios de comunicación se ha visto un poco mermada. ¿Cuál puede ser la razón? Bueno, yo entendería que empieza un proceso sistemático de deterioro de la imagen de los medios de comunicación en la última campaña política electoral para la presidencia, que ha continuado en el ejercicio de la presidencia también, donde se generan dudas permanentes y constantes sobre el actuar interesado, entre comillas, de los medios de comunicación para desinformar o malinformar al gobierno, sobre el gobierno. Esto no es una gota que cae día a día, sino que es todo un río de campaña contra los medios de comunicación, a los cuales yo creo que muchos los podemos criticar, pero que es mejor tenerlos a no tenerlos. Claro, y que un gobierno que parte de un Estado democrático no debe de ninguna manera, digamos, descalificar a estos medios de comunicación, como tampoco debe descalificar al Poder Judicial, por ejemplo, o a la misma Asamblea Legislativa. Así es. Yo creo que hay un estilo de gobierno que impacta la institucionalidad de manera negativa y, aunque no sea institucional, estos aparatos ideológicos del poder, como decía Althusser, que no es un aparato del Estado, pero hablaba de aparatos ideológicos del Estado, creo que es un error descalificarlos a portas. Más bien, lo que se debería pedir son espacios para plantear lo que el gobierno piensa, lo que el resto de la gente piensa. Aquí perdemos todos si los medios de comunicación dejan de ser un baluarte dentro de la democracia. De la democracia, sí. Sí. Y también ahí hay una responsabilidad de los medios, porque también, hoy por hoy, lo que no dice un medio grande lo dice un medio pequeño,
si la gente no se entera por televisión, se enterará por redes sociales. O sea, ya no hay ese dominio, ¿verdad?, de la información, de publicar lo que yo quiero o lo que a mí me conviene. Y sí hay tal vez un reclamo de la población también en ese sentido, de sentir un ataque permanente al Estado de Derecho de este país y a las instituciones que nos han hecho el país que somos. Si bien es cierto que tenemos que tener una mirada crítica del papel del Estado y sus instituciones, eso es muy diferente a considerar que Costa Rica podría ser mejor si algunas instituciones públicas que nos han hecho lo que somos como país en Centroamérica, Latinoamérica y el mundo, que seríamos mejor si esas instituciones no existieran y se privatizaran. Totalmente de acuerdo. ¿Qué gana el país cuando un candidato a la presidencia, por ejemplo, descalifica las universidades públicas de Costa Rica? Exacto. La Caja del Seguro Social. No ganamos nada. El Poder Judicial. Perdemos. Claro que Yo sí. creo que la lógica hay que invertirla. Aquí lo que tenemos es que generar alianzas, fuerzas, llegar a nuevas negociaciones como sociedad, en la cual efectivamente podamos mejorar todos y todas, de tal manera que en el futuro el índice de Gini, que es un índice que determina la desigualdad, en lugar de crecer, disminuya. Así es. Si queremos vivir en paz, tenemos que tener una mejor redistribución de la riqueza. Si queremos vivir en paz, tenemos que reconocer los derechos de las demás personas. Si queremos vivir en paz, tenemos que hacer cambios y ajustes en la institucionalidad, pero en una dinámica de resiliencia, no en una dinámica de destrucción y descalificación. Este es un momento, por la situación del mundo y de nuestro propio país, donde tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de los hilos que conforman el tejido social sobre el que vivimos. Porque si vemos alrededor, la violencia, digamos, la descalificación de los derechos de las personas a vivir bien, están aflorando en el viejo continente, en África, en Asia y en toda nuestra América. Y nosotros como país debemos de cuidar lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es que reconocemos que la suerte de otra persona tiene que ver con mi propia suerte. Que este país solo lo podemos arreglar entre todas las personas y no todo lo contrario. Es decir, lo contrario que es descalificar, destruir, señalar, cuando es un momento para reconstruir el tejido social. Y en eso tanto las personas que conformamos este país como los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Con ese mensaje suyo de, ¿verdad?, de que trabajemos juntos por seguir construyendo la Costa Rica que queremos, vamos a finalizar este bloque. Agradecerle a José Carlos Chinchilla por acompañarnos durante estos 15 años de Una Mirada y a ustedes por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, pero continuamos con este tema de la importancia de los medios en la generación de opinión pública. Ya regresamos. La información a lo largo del tiempo, y hablo de la información que se ha compartido por lo que llamamos los medios tradicionales, televisión, radio y prensa escrita, han sido a lo largo de todo este tiempo digamos, los responsables de dar ese panorama, o esa mirada a la sociedad en la que cada uno vive. Y mientras más información y más fidedigna sea esa información, pues tendremos mejores herramientas para tomar nuestras posiciones y vivir de acuerdo a lo que creemos cada uno de nosotros. Entonces, creo que tenemos que comprometernos a darle a los ciudadanos, a las personas, recursos para formar esas opiniones. En el último tiempo, para bien o para mal, las redes sociales han llegado a revolucionar, digamos, la forma en la que las personas se han venido informando. En algunos casos ha sido signo de pluralismo, en algunos otros casos ha sido signo de confusión y de mala intención. Por eso es que creo que es necesario que existan
medios y dentro de esos medios personas, comunicadores, periodistas con muy buenas intenciones, honestos, y mientras cada uno de esos medios de verdad esté comprometido con la pluralidad, la verdad y la certeza, pues habrá ciudadanos más informados. Por eso creo que programas de opinión, por ejemplo, como este, que le dan a uno no solamente información, sino me ayudan a interpretar lo que está pasando con voces, digamos, de peso, es un gran aporte. Así que yo esperaría que oportunidades y proyectos como Una Mirada se multipliquen. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAC S.A. Hoy con este programa sobre la importancia de los medios en la generación de opinión pública en el marco de los 15 años de existencia de Una Mirada. Sí, iniciamos esta celebración que va a durar 12 meses en la que usted ha sido la persona que es la principal protagonista. En este segundo bloque nos acompaña Marcelo Castro Benavides, periodista, baluarte del periodismo nacional. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros en este inicio de la celebración de los 15 años de Una Mirada. Bueno, muchas gracias a usted, a Roberta, a todo el equipo de producción por tomarme en cuenta, por invitarme. Gracias por esa palabra que utilizó tan grande, de verdad. Yo creo que no me la merezco, pero sí decir que estuve muchos años en los medios de comunicación, bastantes décadas más bien, y eso pues para mí es un gran tesoro que aprecio. Y antes de conversar sobre los temas que nos traen aquí, Maribel, pues decirle que la felicito y felicito al equipo. Gracias. Por estos 15 años, qué gran esfuerzo, qué trabajo tan especial. También yo digo para hacer un tipo de periodismo y de televisión diferente, ¿verdad? Sí. Porque esto se necesita, estos espacios se necesitan. Escuchar a don José Carlos Chinchilla hablar realmente es un deleite, y saber que él está hablando por su experiencia y conocimiento amplio, que puede aportar muchas cosas al necesario cambio de la sociedad, porque nosotros tenemos que ver la sociedad no como una cosa estática, ¿verdad? No como una cosa que está ahí igual siempre, sino que tenemos que verla como algo que crece, que cambia, que se transforma para bien de la mayoría. Sí, qué importante eso es que usted menciona, porque usualmente tendemos a ver los medios de comunicación como la forma para informarnos de lo que está sucediendo. Exacto. Para saber qué hizo quién, qué pasó por allá, por acá. Pero el tema que nos interesa hoy en particular, de generación de opinión pública, es fundamental. Es una responsabilidad enorme ese poder que tienen los medios de incidir en la forma en que piensan y actúan las personas. Yo pienso que es una responsabilidad enorme, es delicada. Hay una línea muy delgada que si se cruza puede ser hasta riesgosa, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la desinformación, lo que tiene que ver con no dar la información correcta solamente por causar sensacionalismo, solamente por atraer lectores. Esa parte es muy peligrosa. Los medios se han masificado, hay medios de todo tipo y en todas partes. Esa masificación de medios, esa lucha por dar la noticia primero, esa competencia, que bueno, usted y yo que trabajamos en medios sabe que la competencia siempre existió, sí, pero ahora esto se ha exacerbado. Tal vez cuando usted estaba en un diario, usted en la mañana siguiente, si en otro diario veía una noticia, todos decían, qué torta, no la sacamos nosotros, sí, y ellos sí la tienen. Igual nos pasaba a nosotros en la televisión. Pero hoy en día esa competencia se ha exacerbado de tal manera que a veces se cae mucho en la parte de irresponsabilidad con lo que se dice, ¿verdad? O se cae en el sensacionalismo, y es la parte en que es muy delicado y en donde hay que hacer conciencia. En nuestra formación como periodistas, uno de los principios que aprendimos es que tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es informar y lo que es generar opinión. ¿Por qué esa diferencia es tan importante?
lo que es informar y lo que es generar opinión. Yo creo que esto lo aprendemos en las aulas universitarias y bueno, si lo aprendemos bien, hacemos bien el trabajo, ¿verdad? Porque tenemos una obligación de alguna manera profesional de que cuando vamos a dar a conocer un hecho solamente estamos hablando de eso, de dar a conocer el hecho, Sí. de los acontecimientos tal como sucedieron, de la manera más objetiva posible, dando los detalles, la mayor cantidad de detalles posibles para que la audiencia o el lector o el que ve la red social se haga una idea de lo que está pasando y quede bien informado. La parte de la opinión es una parte pues, que tiene que tener más cuidado, que es más delicada, y tenemos que tener claro, obviamente, que cuando se ejerce opinión, no necesariamente se es objetivo, no se es objetivo. ¿Por qué? Porque estoy dando una opinión o estoy invitando como periodista a alguien que dé una opinión, un criterio, un comentario. Pero, ¿por qué es importante? Porque esto sirve también para que la gente se forme sus propios criterios y sea analítica. Obviamente el público, y hoy en día nosotros tenemos una población costarricense que es muy crítica y entonces el público puede ver un comentarista en un programa de opinión y no estar de acuerdo con la línea de ese comentarista o de ese analista, pero esto es necesario como un ejercicio en una sociedad abierta y democrática. Y qué importante, sí, todas las personas tenemos derecho a opinar. Todos tenemos a derecho a decir opinar. Sí. qué pensamos sobre qué cosa. Sí. No obstante, me parece a mí que en medios de comunicación hay una responsabilidad adicional, porque no es solo lo que yo opino, sino cómo esa opinión se fundamenta de manera que tenga un sustento y no simplemente porque a mí se me ocurre que X cosa es buena o X cosa es mala. Claro, es que ahí entonces también las personas que van a emitir opinión también tienen que estar bien preparadas y bien informadas, Así ¿verdad? es. Por eso es importante que sean criterios pues, profesionales, criterios, porque si voy a hablar de un tema psicológico o voy a hablar de un tema económico, pues tengo que tener a alguien que conozca de ese tema y no hablarlo precipitadamente, ¿verdad? Y considerar que lo que usted decía de la responsabilidad de los medios, eso es vital, ¿verdad? Porque cualquier información puede generar muchas reacciones, desde generar un pánico, generar miedo en la población, hasta generar caos económico, como ha sucedido, y ya lo sabemos con informaciones que se dan. Recién con la guerra, que también don José Carlos mencionaba, la guerra de Ucrania, pues empezamos a ver cómo a través de todo lo que se especulaba, se habló tanto de crisis que a nivel mundial empezó a darse una inflación muy fuerte, empezó a subir todo. A mí me parece que todo eso era producto del temor más que cualquier cosa. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Pasan los meses, la guerra sigue, pero vemos que las cosas se han tranquilizado más. Entonces, consideramos que era lo que estaba pasando en un principio era producto mucho de esa especulación que se hacía, de los miedos que se tenían, por ejemplo, y ahí la responsabilidad de los medios es muy importante. Yo estaba conversando con una señora en San Ramón que tiene una hija y nietos viviendo en Alemania. Entonces, ella me decía que ella entró en pánico porque vio una información que decía que Rusia tenía una bomba tan potente que podía llegar hasta Alemania o Francia o Inglaterra. Entonces, a partir de ese momento, esa señora no dormía, pensando que Claro. esa bomba iba a caer en la ciudad donde vivían sus nietos y donde viven sus nietos y su hija. ¿Qué responsabilidad más seria es la que tenemos los medios de comunicación? Sí, así es. La pandemia nos dejó muchas enseñanzas en ese sentido, ¿verdad? Porque vivimos 2 años de mucha incertidumbre, Total. mucho temor, mucha falta de información, no porque no la quisiéramos dar, sino porque no la había. Una enfermedad nueva, un virus nuevo, una situación totalmente fuera de control que poco a poco se fue estabilizando. No obstante, sí circuló mucha información, incluso en medios serios de comunicación, que lo único que hizo fue exacerbar el miedo, crear una serie de ideas preconcebidas, equivocadas en torno a temas tan vitales como el de la vacuna. Correcto. O sea, qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Porque la decisión de no ponerse una vacuna como la que se pone contra el coronavirus puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Y esa decisión la está tomando con base en la información equivocada o no que esté recibiendo en un medio de comunicación. Qué responsabilidad. Sí, hay una gran responsabilidad y es increíble, interesante analizar este aspecto de que este surgimiento de grandes canales de comunicación, le llamo yo, esa variedad de canales de comunicación
que hay a nivel mundial se presta para todo esto, ¿verdad? Entonces, a un país como Costa Rica también le afectaban informaciones de grupos que tienen mucho poder o que tienen mucha influencia porque están en los medios, porque están en las redes sociales, que hablan de, por ejemplo, que se les llama los teóricos de la conspiración o los conspiranoicos, que han tomado como mucho poder a nivel mundial, ¿verdad? Y de esto se han hecho investigaciones y reportajes en grandes medios de comunicación como el New York Times o Los Angeles Times, que yo he podido leer artículos muy interesantes sobre el radicalismo que toman a veces estos grupos, pero lo que no saben es que le están haciendo mucho daño a la mayoría. Y ahí es donde, como usted decía, los medios de comunicación no pueden prestarse para ese juego. Ni siquiera en la parte informativa y mucho menos en la generación de opinión pública. Así es, porque ya caemos en una división muy fuerte, que es lo que más bien no necesita la sociedad. No la necesitaba en ese momento de una pandemia, no necesitaba esa división, sino que necesitaba estar unida, y en general, creo yo, con los problemas que enfrenta el mundo, en todos los planos, social, económico, político, no necesitamos una división, necesitamos más bien acercamientos, necesitamos diálogo. Claro, y ese es el diálogo precisamente que un espacio como Una Mirada pretende construir con este espacio de opinión, de generación de opinión pública. En estos 15 años de trayectoria, Una Mirada llegaron a miles de hogares a través de, por supuesto, el canal 13 de CINAR SA y otros 7 canales de televisión diferentes en todo el país. Por eso, los directores de Canal UCR y Canal 14 de Copelesca nos cuentan qué ha significado para sus empresas contar con un programa de generación de opinión pública como Una Mirada. Para 15 UCR es fundamental contar con una visión de televisión con sentido. Una televisión que abarque tanto la producción propia como la producción de otras instituciones que generen pensamiento crítico. En ese marco es fundamental la colaboración de instituciones como la Universidad Nacional y un producto comunicacional de una trayectoria extendida como Una Mirada, en la cual podemos ver la identidad propia y la idiosincrasia de una institución pública universitaria como es la Universidad Nacional en la reflexión semanal de los temas de actualidad que son atinentes para este país. Bueno, en los últimos meses de esta gestión hemos hecho un esfuerzo muy grande en el marco de la celebración del 40 aniversario de 15 UCR, el Sistema Universitario de Televisión de la Universidad de Costa Rica, por acercarnos a los diferentes públicos. Hay diferentes vías para esto y una de las vías cualitativas que llevamos a cabo, y es una de las vías que más nos interesa, fue generar una convocatoria abierta a través de redes sociales y también a través de la señal para que diferentes televidentes nos contaran cuál era su experiencia con respecto a lo que hacíamos. Y escuchar esas voces, acercarnos a nuestro público y entender que no es solo un público, sino son diversos públicos, ha sido muy enriquecedor, porque tenemos diferentes grupos etarios, poblaciones que nos ven desde diferentes lugares del país, gente que nos ve a través de la señal abierta, pero también gente que nos ve a través de nuestra señal en cablera. Pero la respuesta es que sí, los números reflejan positivamente que lo que estamos haciendo está teniendo un alcance con diferentes poblaciones, a partir de las herramientas de medición que tenemos hasta este momento. Bueno, primero que todo, empezar deseándoles, ¿verdad?, un muy feliz aniversario. Debo decir que para nosotros como medio de comunicación, tener dentro de nuestra parrilla de programación contenidos que formen son indudablemente que es algo fundamental, ¿verdad? Creo firmemente que nosotros como medio de comunicación tenemos la obligación de no solo dar información entretenida, sino que también tenemos, como usted bien lo dice, que formar a la población. En este caso, TVN Canal 14 abarca un 60% del territorio nacional y creo que siempre el tema de programas de opinión, de análisis, tienen que ser parte integral de nuestra programación, ¿verdad? Por ese objetivo tan importante que tenemos como medio regional en este caso. O hay una audiencia que es muy abierta, ¿verdad?, a recibir todo lo que es el tipo de análisis que hay de coyuntura nacional. Y en cuanto a espacios de opinión, ¿verdad?, como el caso de Una Mirada o Tertulia de Noche, que son los dos programas por excelencia que tenemos de análisis regional y nacional, pues siempre hemos tenido una muy buena respuesta de la gente, ¿verdad?, que ve en Canal 14 un espacio para
entrar y buscar contenidos que precisamente le den esa lectura del entorno. Una gran responsabilidad, la de los medios, de generar opinión pública. Hoy por hoy, como usted decía, Marcelo, tenemos múltiples fuentes de información. Prácticamente la cargamos con nosotros, dormimos con ella, ¿verdad? La llevamos a todas partes. A todas partes. Tenemos acceso tanto a informaciones oficiales como no oficiales. Si no creemos en lo que un medio grande dice, podemos conocer la versión contraria en un medio pequeño. O sea, definitivamente ya nadie es dueño ni de la verdad ni de la opinión pública. Es un elemento muy llamativo que, decíamos, es producto justamente de esa diversificación de los medios y esa también de alguna manera democratización, porque los medios nuevos incluso están al alcance de todo el mundo, sí, y cualquiera puede hacerse una página en Facebook, por ejemplo, puede hacerse un espacio de comunicación y no tiene el valor que tenía antes. Digamos, cuando éramos periodistas jóvenes, podríamos decir qué bonito ser empresario, qué bonito tener un medio propio, pero solo una emisora de radio costaba un montón de millones. Sí. Ya no pensar en un canal de televisión, el costo que tiene tan alto. Pero hoy en día alguien dice, voy a abrir una página en Facebook y no tiene ningún costo, y a partir de ahí puede generarse una cantidad de público que le traiga un beneficio. Igual pasa, por ejemplo, en YouTube, donde llega un momento en que los llamados youtubers se vuelven tan populares que más bien YouTube les paga a ellos por lo que publican y por lo tanto tienen ingresos. De manera que vean ustedes cómo esto se va diversificando, se va ampliando, pero entonces entramos todavía en un campo todavía más minado. Es un campo minado por lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Porque ahí es capaz de hablarse de todo. Cuando hablábamos de estos grupos de la conspiración, para muchos de ellos, por ejemplo, que se oponían a las vacunas, ayer leía justamente un artículo que decía que a partir de la guerra en Ucrania empezaron a lanzar una serie de lo que algunos llaman, en España le llaman bulos Sí. o ciertas versiones de hechos, hablando de que, primero de que lo que estaba haciendo Putin en Ucrania era bueno, y que el bueno era Putin, bueno, aquí no tenemos que hablar de buenos y malos, pero que el bueno era Putin, y que las noticias que se publicaban en los medios occidentales sobre la guerra en Ucrania eran montadas, que las fotografías de gente muerta o gente herida eran montadas. Ese tipo de informaciones siguen circulando, ¿verdad? Entonces es lo que usted dice, o sea, lo que estamos es un verdadero campo minado en el cual tenemos que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad, sobre todo si somos personas que estamos comprometidas con el tema de la comunicación como algo muy serio y algo que puede incidir mucho en nuestra sociedad. Es que yo creo que muchos se han metido en este tipo de medios sin tener conciencia de eso. Es lo que es lamentable. Sí, qué importante ese punto. Tener esa conciencia de la gran responsabilidad que esto conlleva. No es solo comunicar por comunicar. Y también tener esa conciencia de que en el tema de la comunicación todas y todos somos responsables de aquello que comuniquemos o que retransmitamos. Y aquí también surge la responsabilidad del público, de quien recibe esa información, de tener la capacidad de discernir si esa información que yo estoy recibiendo es cierta o no, de poder antes de compartirla, ¿verdad?, poder verificar la fuente o lo que dice esa información, de manera que no nos convirtamos en un canal de noticias falsas, que ahora estamos inundados de eso. Claro. Imagínense ustedes que, por ejemplo, en este campo de la comunicación es posible hoy que incluso una red social como WhatsApp, que es tan dinámica y es tan popular y es masiva, se presta para que en un barrio donde hay un chat de vecinos, se emita una noticia falsa, y sabemos que han circulado montones, y durante la pandemia circularon pues miles y cientos de noticias falsas de esa naturaleza. Qué delicado. Usted dice esa parte de la responsabilidad del público, que a mí me parece muy, muy importante. Lamentablemente, sí hay un público que trata de informarse bien, que trata de discernir y que trata de comparar, digamos, esto que se dice en otro medio, y bueno, ¿dónde está la verdad? Buscar esa verdad a la medida de lo posible. Pero hay también una gran cantidad de público que no logra discernir, no entiende, es más frágil en ese aspecto. Y entonces pueda que se trague las noticias, aunque sean falsas. El otro elemento que a mí me parece complicado
y que es para todo un análisis de los sociólogos, es lo que se ha convertido, por ejemplo, las redes sociales sobre todo, en campos de batalla. Entonces la gente destapa ahí todo su furor, destapa todo su rencor contra el sistema, su rencor porque le ha ido mal en la vida o porque económicamente está mal o porque tiene muchas deudas o porque no le gusta el sistema. Entonces, e incluso en temas como la religión o en temas como el feminismo, uno ve cómo se desata sin control alguno la ola de críticas y de comentarios nocivos que realmente son muy preocupantes y nos debe llamar la atención a todos y a los que tenemos responsabilidad como comunicadores serios, hacer como, de alguna forma, tratar de hacer algo para que esto no continúe creciendo, porque esto provoca una gran división de la sociedad. Y vemos, para mí Costa Rica es una sociedad muy fragmentada prácticamente. En este momento estamos polarizados. Polarizados tremendamente. Estábamos polarizados en la campaña política del 18 por un tema básico y ahora estamos polarizados por otros temas, pero seguimos en esa situación. Esa parte me parece que es muy, muy preocupante. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que, bueno, era como que decía, no, pues yo soy tico. Bueno, ¿y qué? ¿Qué es lo esencial del tico? Ya, que es muy católico, que le gusta mucho el fútbol, que le gustan los tamalitos en diciembre y el gallo pinto todas las mañanas. Entonces, y los turnos. ¿Y qué? Y los turnos. Y los turnos y los toros. Sí. Ah, y los topes. Sí. Pero eso está bien, está perfecto. Pero era una sociedad de otro tiempo y era una sociedad más unida, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en política había un bipartidismo. Entonces, me acuerdo que los chiquillos íbamos el día de las elecciones a las escuelas y era una fiesta. Yo con una bandera de un partido y el compañerito de la escuela con otra bandera, pero era una fiesta. Así es. Todo esto fue cambiando en la sociedad nuestra. Lo lamentable es cuando se da esa división y tenemos una sociedad tan polarizada. Y principalmente más lamentable cuando esa división no tiene un fundamento, digamos, es nada más porque alguien opinó, exacto, porque alguien dijo, porque alguien habló pegando 4 gritos sí, en redes sociales, exacto, sin ningún fundamento científico o filosófico o de conocimiento en la opinión que está expresando, porque entonces de alguna forma están induciendo a las personas a un error en su concepción del mundo, en su concepción de sociedad, en las ideas de lo que deberíamos construir en conjunto, ¿verdad? Generando división. ¿Cómo se protege una persona como público de este tipo de cosas, de tener la capacidad de discernir qué es confiable y qué no, y cómo eso me puede ayudar a generar mi propia opinión, que sea una opinión sanamente concebida? Claro, es complicado, pero yo creo que pasa mucho por formación, pasa por opinión, por educación a la gente. Obviamente a la gente más joven se le puede, es un campo, un terreno donde hay infinitas posibilidades de ir cambiando la mentalidad de los jóvenes, de ir transformándola para que no, porque ellos son muy frágiles y caen más fácilmente en esto. Pero vemos que los adultos también caen en lo mismo. Hay una fanatización de las cosas, porque se llega a esos extremos del fanatismo. Entonces uno ve que, hablando del tema fanatismo, cuando se habla de fútbol, es muy fácil alabar a mi equipo y descartar al otro, pero casi que usando los términos más soeces y feos, cuando eso no tiene nada que ver. Yo dejé de ir al estadio de fútbol cuando en una ocasión me invitaron a La Juela a un clásico, y estaba detrás del marco de uno de los porteros y le gritaban las palabras peores que uno puede haber escuchado en la vida, más vulgares que uno puede haber escuchado en la vida, y uno dice, él es un portero de fútbol de un equipo, es el equipo rival, pero él no es todos los epítetos que le gritaban permanentemente en la gradería. Entonces, qué triste, y qué reto, porque entonces, como usted dice, ¿cómo resolver esto? Y es mucha educación, es mucha información, y también los comunicadores serios tenemos una gran responsabilidad de hacerle ver esto a la gente. Una gran responsabilidad, como usted dice, con ese mensaje hacia la gente que está a la cabeza de un medio, de la naturaleza que sea. Así es, así es. Y yo creo que los comunicadores somos los primeros a la cabeza de generar cambio, pero de generar un cambio positivo. Así es, una gran responsabilidad. Muchas gracias, Marcelo Castro Benavides, por acompañarnos en este
primer programa del aniversario de los 15 años de Una Mirada. Recuerda que Una Mirada está en Canal UCR, Canal 14 Copelesca de San Carlos, Canal 14 de Pérez Celedón, Altavisión Zona de los Santos, Nicoya TV, Limón TV, Cercero TV, Canal 9 y el canal de la Asamblea Legislativa y, por supuesto, en nuestra casa, Canal 13 SINAC S.A. Muchas gracias por acompañarnos. Le invitamos a buscar más información sobre este y otros programas y sobre la programación de aniversario de Una Mirada en www.unacomunica.una.ac.cr y en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Gracias por acompañarnos. Les esperamos que nos acompañen todo el año en esta celebración de los 15 años de Una Mirada. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.